Muy buenas noches, bienvenido a Enigmation Historias. Por favor no olvides suscribirte y si quieres continuar con el terror, date una vuelta por mi canal principal. Te dejo el link en la descripción. El Dr. Jacob es un psiquiatra de renombre. Logró llegar a la cima de su éxito tras ser reconocido como el mejor médico psiquiátrico de la ciudad. Se distinguía por atender pacientes con trastornos muy avanzados y casos muy difíciles de manejar sin necesidad de internarlos en algún hospital. Yo soy Ana, su asistente desde hace 9 años. Lo conocí cuando estaba estudiando la licenciatura de psicología y tuve la oportunidad de hacer mis prácticas con él. Me adapté muy bien a su forma de trabajo y desde esa fecha formo parte de su equipo. Terminé mi carrera, pero nada me encantaba más que trabajar con el Dr. Jacob. Yo siempre aprendí algo nuevo. El consultorio se encontraba en las calles del centro de la ciudad. Era un lugar muy pequeño y poco a poco se llenaba más y más de pacientes. Un día llegó sin pedirla ni esperarla una publicidad promocionando unas oficinas y consultorios en un conocido edificio que acababan de construir. No dudamos en llamar al número. No estoy segura si este dato tenga relevancia o no, pero el consultorio que nos ofrecían estaba en el piso 13. Un número bastante peculiar para un psiquiatra, yo pensé. Pero al Dr. Jacob no pareció causarle ningún conflicto, así que tampoco le di importancia. Llegó el día de la mudanza. Yo estaba muy emocionada porque era un lugar muy bonito, con grandes ventanas por las que se podía ver toda la ciudad. Mi lugar en la recepción era agradable. Daba hacia un pasillo largo, donde se encontraban los elevadores, y no había forma de que alguien entrara al consultorio sin que yo lo pudiera ver. Esto me hacía sentir importante. Pasaron los primeros días, y para ser honesta, me costó un poco de tiempo acostumbrarme. Pasaban cosas como que no recordaba la dirección para decirle a mi taxi, o que de vez en cuando tenía que subir por las escaleras 13 pisos porque le estaban dando mantenimiento a los elevadores. Pero nada fuera de lo normal. Todo iba muy bien. Los pacientes rápidamente se adaptaron al nuevo consultorio y al parecer a nadie le causaba incomodidad que nos encontráramos en el piso 13. Yo vengo de una familia con ciertas creencias supersticiosas. Mi abuela es de las personas que no mira a los gatos negros porque dice que son las almas de las brujas buscando cuerpos para poder vivir. Siempre inicia su día pisando con el pie derecho. Por supuesto, no se sienta en una mesa si hay 13 personas, o echa sal tras su hombro derecho cuando alguien tira por accidente un salero. Yo respeto las creencias de mi abuela, pero no comparto sus ideas. Por obvias razones, jamás le conté que trabajaba en el piso 13. Estábamos a punto de cumplir 2 semanas en el nuevo edificio y algo muy raro pasó. Llegó el elevador a nuestro piso y se abrió. Normalmente, el guardia me avisa cuando va a subir un paciente, pero esta vez no recibí ninguna llamada. Se me hizo extraño, pero pensé que alguien se había equivocado al pedirlo. Traté de ignorarlo, pero el elevador se quedó en nuestro piso con las puertas abiertas, como si estuviera esperando a alguien. Me acerqué para ver qué sucedía. No había nada extraño o diferente, solo el elevador con las puertas abiertas. Intenté apretar cualquier botón para que el elevador pudiera irse, pero al dar un paso, se apagaron las luces. Yo me espanté y di un pequeño salto hacia atrás. Enseguida regresó la luz del elevador y vi en el piso un sobre de color rojo. Lo tomé sin pensar. Apreté un botón y el elevador al fin se cerró y se fue. Regresé a mi lugar un poco agitada por el incidente. En ese momento me distraje guardando algunos expedientes. Dejé el sobre en mi escritorio y me fui. Ya casi llegando la hora de mi salida, me alistaba para irme a casa y vi el sobre en mi escritorio. ¡Oh, el sobre! Lo había olvidado.
Dejé lo que estaba haciendo y lo abrí. Fue algo extraño. Era una hoja blanca con una frase escrita en medio que decía: Bienvenido número 13. Me quedé pensando unos minutos. Vi el calendario y justo cumplíamos 13 días en ese edificio. Sentí un ligero escalofrío en mi espalda, pero supuse que lo habían mandado de parte de la administración y me pareció un detalle extraño, pero gracioso. Al día siguiente, cuando llegó el Dr. Jacob, traté de mostrarle la carta de bienvenida, pero entró con mucha prisa a su consultorio hablando por teléfono. Desde ese día comenzaron a pasarme cosas extrañas, inusuales, por así decirlo. Un día escuché al doctor conversando con alguien que parecía ser un paciente. Busqué en la agenda, pero no tenía programada ninguna visita a esa hora. Tampoco vi entrar a nadie. Imaginé que tendría consulta por videollamada, lo cual era raro también, porque yo soy la que lo comunica con sus pacientes. No le di importancia, pensando que pudo haber sido algún familiar o un asunto pendiente con algún paciente. Al día siguiente, recibo una llamada del guardia para anunciar que había llegado el paciente de la 1. Autorizo el acceso y recuerdo el asunto del sobre. Le doy las gracias por enviarme la bienvenida. Él se queda callado. Le digo: el sobre rojo de bienvenida. Nuevamente no obtengo respuesta de parte de él y se corta la llamada. Sin mayor relevancia, me dirijo a esperar al paciente. Más o menos tarda 1 minuto en llegar el elevador a nuestro piso, pero esta vez estaba tardando más que de costumbre. Pensé que tendría alguna falla, así que esperé. Pasaron alrededor de 3 minutos y decidí marcarle de nuevo al guardia para preguntar. Al llamarlo, nadie me contestó. Estaba tratando de resolverlo cuando escuché el elevador. ¡Al fin!, dije, y me dirigí hacia él. Nuevamente el elevador se abrió en nuestro piso, pero nadie salió de ahí. El elevador estaba vacío. Me inquietó un momento esta situación, pero yo soy de las personas que siempre buscan la lógica en las cosas, así que me fui nuevamente a mi lugar de trabajo. Cada día que pasaba, iba teniendo un extraño sentimiento como de soledad. En las mañanas, solo veía al guardia en lo que llegaba a mi elevador y nos dábamos los buenos días, pero sentía una especie de alejamiento de parte de todos. El Dr. Jacob ya no hablaba conmigo. Casi siempre llegaba apurado y se encerraba en su consultorio. Los pacientes no me dirigían la mirada. No sé, era algo muy extraño. Cada martes, el doctor me daba algún expediente de los pacientes que habían ingresado al área de incubación del hospital para que yo los analizara. Cuando estábamos en el pequeño consultorio en el centro, él me decía que pronto sería un excelente psiquiatra. Pero desde que nos mudamos, algo cambió. Son las 7:30 de la mañana. Salgo de mi casa y voy rumbo a mi trabajo, emocionada porque hoy es día de expedientes. Al llegar al edificio, nuevamente saludo al guardia, pero esta vez el hombre ni siquiera voltea a verme. Tomo mi elevador y al llegar a mi piso, se detiene, pero las puertas no se abren. Mantengo la calma, pero me empiezo a angustiar. Nunca me han gustado los lugares pequeños. Miro mi reloj y pasan exactamente 3 minutos cuando al fin de la nada se abren las puertas. Salí corriendo como si alguien me viniera persiguiendo. Al darme cuenta de mi reacción, traté de calmarme diciéndome a mí misma que el elevador a veces podría tener fallas, y me reí yo sola. Al llegar a mi escritorio, pude escuchar que el doctor ya estaba dentro de su consultorio, nuevamente hablando con alguien. Revisé para ver quién era el paciente, pero no tenía registrada ninguna cita el martes a las 8. Enseguida, me doy cuenta que había un gran expediente entre mis cosas. El Dr. Jacob siempre ha preferido no poner nombres en los expedientes por protocolo de confidencialidad, así que le asigna un número. Este decía 1313. Por un momento me quedé pensando en la casualidad de este número,
pero quise no darle importancia. Y comencé a leer. 1313. Paciente con persistencia de ideas delirantes. Tiene creencias erróneas de que algo es verdad, a pesar de las pruebas en contrario. Sostiene que las personas de alrededor la observan constantemente, pero no le dirigen la palabra. Persistencia de alucinaciones. La paciente oye, huele, ve, toca y siente cosas que no están presentes. Elementos mencionados: un elevador. ¿Qué está pasando? Me sentí un poco mareada. Me levanté de mi sitio, toqué la puerta del consultorio del doctor para pedir que me dejara salir antes, ya que no me sentía muy bien. Pero nadie me contestó. Normalmente no lo hago, pero ya me estaba cansando esta situación de que todos me ignoraran, así que entré al consultorio. Pero estaba vacío. ¿Pero cómo? No comprendía. Yo misma lo escuché hablando hace unos momentos. Me empezaba a doler la cabeza. Le dejé una nota en su puerta y me fui a casa. Al llegar, estaba mi abuela tejiendo, sentada en su mecedora. Entré tan de repente y exaltada, pero ella no se inmutó. ¡Abuela!, le grité. Y sin esperar su respuesta, le conté del nuevo edificio, del piso 13, de las cosas raras que me han estado pasando. El sobre, el guardia, el elevador. Y al momento que mencioné el elevador, me vino a la mente el párrafo del paciente 1313. Elementos mencionados: un elevador. ¿Pero qué diablos? Mi abuela continuó tejiendo, como si yo no hubiera dicho nada. Yo me fui a mi cuarto bastante molesta y confundida. Sentí una ligera punzada en mi brazo. No sé cómo pasó, pero de pronto me quedé dormida. Al abrir los ojos, veo un sobre de color rojo en la entrada de mi cuarto. Me levanto de inmediato y era igual al que recibí en el elevador. Lo abro rápidamente y nuevamente leo: bienvenido número 13. Miro a mi alrededor y de pronto todo cambia. No estoy en mi casa. Estoy en un cuarto de 4 paredes, una puerta con una ventana pequeña que da hacia un pasillo largo en donde puedo ver al fondo un elevador. En el cuarto hay una cama. Ahí es donde me encuentro. Intento pararme, pero algo jala mi brazo y me doy cuenta que estoy atada a la base de la cama. Me observo y me encuentro con un uniforme blanco y mis pies y manos están atadas. No me puedo mover. Pido ayuda y entra un hombre grande vestido de blanco. Su rostro me es familiar: el guardia. Se acerca a mí y siento un pinchazo en mi brazo izquierdo y nuevamente vuelvo a dormir. El doctor Jacob lee el expediente. Paciente 1313, joven con esquizofrenia en avance progresivo, con tratamiento aplicado durante 9 años. Desencadenando una crisis a raíz de la muerte sorpresiva de su abuela, la cual perdió la vida mientras ayudaba a su nieta a mudarse a un edificio que acababa de ser construido. Al tomar un elevador, este cayó desde el piso 13. Los rescatistas tardaron solamente 3 minutos en abrir el elevador, pero era demasiado tarde. La paciente se encontraba en su vivienda, ubicada en el centro de la ciudad, cuando un guardia de seguridad fue quien le dio la noticia y le entregó una nota que su abuela había pegado en la puerta de su próximo departamento, que decía: bienvenida, Ana. Al recibirlo, la paciente entró en un shock profundo y desde entonces se le autorizó al doctor Jacob Lennox ser su médico, a pesar de irrumpir una regla muy importante. Cada martes se hace una evaluación y se actualiza su informe. El doctor Jacob termina de leer el expediente a sus alumnos, se quita los lentes y dice en voz baja: mi pobre Ana, nunca saldrá de aquí. Se cierra el expediente de Ana Lennox.